El nombre de Alphonse Gabriel Capone sigue evocando imágenes vívidas del submundo criminal estadounidense casi un siglo después de su reinado, no solo en Chicago sino en toda Norteamérica. Nacido el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes italianos, el que sería conocido como Scarface, o el enemigo público número uno, mostró desde muy joven esa mezcla de carisma natural, inteligencia callejera y propensión a la violencia que terminaría por convertirlo en el gángster más célebre de la era de la prohibición. Su infancia en un barrio obrero italiano, donde su padre trabajaba como barbero y su madre como costurera, no parecía augurar el imperio criminal que llegaría a construir, pero ya en su adolescencia abandonó la escuela y comenzó a involucrarse con pandillas locales como los Five Points Gang, mostrando una inclinación hacia la vida delictiva. Los primeros pasos en el mundo del crimen organizado de Al Capone fueron como matón y guardaespaldas en burdeles de Brooklyn, pero su verdadera carrera criminal despegó cuando se trasladó a Chicago en 1919 bajo la protección de Johnny Torrio, un gángster experimentado. Este movimiento coincidió providencialmente con la implementación de la ley Volstead, que prohibía la fabricación y venta de bebidas alcohólicas en Estados Unidos, creando instantáneamente un lucrativo mercado negro. Capone vio en esta prohibición una oportunidad sin precedentes y, tras la retirada de Torrio en 1925, tomó el control de su organización. Con apenas 26 años, comenzó a construir un imperio basado en el contrabando de alcohol, el juego ilegal y la prostitución, que llegaría a generar ingresos estimados en $100 millones anuales, una suma astronómica para la época. Lo que diferenciaba a Capone de otros gángsteres era su extraordinaria habilidad para los negocios combinada con una calculada utilización de la violencia pública como herramienta de intimidación. Mientras que otros criminales preferían operar en las sombras, él cultivaba deliberadamente su imagen pública, vistiendo trajes costosos, frecuentando los mejores restaurantes y concediendo entrevistas a periodistas donde se presentaba como un simple hombre de negocios. Paralelamente, no dudaba en eliminar brutalmente a sus rivales, como en la infame Masacre de San Valentín de 1929, donde 7 miembros de la banda rival de Bugs Moran fueron asesinados a sangre fría. Esta combinación de glamour público y terror privado le permitió dominar el crimen organizado en Chicago durante los años dorados de la prohibición. El poder de Capone no se limitaba al ámbito criminal. A través de una red meticulosamente tejida de sobornos e intimidaciones, logró corromper a gran parte del cuerpo policial de Chicago, a jueces, fiscales y políticos locales, incluyendo alcaldes y concejales. Se estima que en el apogeo de su poder, más de la mitad de la fuerza policial de Chicago estaba en su nómina, ya fuera recibiendo pagos directos o beneficios indirectos. Esta infiltración sistemática en las instituciones le permitió operar con virtual impunidad durante años, convirtiendo a Chicago en lo que muchos llamaban Capone Town. Su influencia era tal que incluso controlaba las elecciones locales mediante el fraude electoral y la intimidación de votantes, asegurándose de que sus candidatos favorecidos ocuparan puestos clave en la administración municipal. Paralelamente a su guerra contra las bandas rivales por el control del mercado ilegal de alcohol, Capone cultivaba una imagen pública sorprendentemente positiva entre ciertos sectores de la población. En plena Gran Depresión, cuando las instituciones gubernamentales se mostraban incapaces de proporcionar ayuda efectiva, abrió comedores de beneficencia que alimentaban a miles de desempleados diariamente. También realizaba donaciones generosas a iglesias, hospitales y organizaciones benéficas, presentándose como un benefactor de los desfavorecidos. Esta dualidad entre el brutal jefe mafioso y el filántropo público le granjeó una extraña forma de admiración popular, especialmente entre la comunidad italoamericana que veía en él a uno de los suyos que había alcanzado el éxito en América, aunque fuera por métodos ilícitos. El año 1929 marcó tanto el cenit como el principio del fin para el imperio de Capone. La masacre de San Valentín, aunque eliminó a varios de sus rivales, generó tal conmoción pública que las autoridades federales se vieron obligadas a intensificar sus esfuerzos contra él.
Además, la caída de la bolsa en octubre de ese año y la subsiguiente depresión económica redujeron significativamente los ingresos de sus operaciones ilegales, mientras que el creciente sentimiento público contra la prohibición amenazaba con eliminar su principal fuente de ingresos, el contrabando de alcohol. En esta coyuntura crítica, el recién elegido presidente Herbert Hoover declaró personalmente que su administración haría de la captura de Capone una prioridad nacional, autorizando al Departamento del Tesoro a formar un equipo especial liderado por el incorruptible Eliot Ness y sus intocables. La respuesta de Capone fue redoblar tanto sus medidas de seguridad como sus esfuerzos de relaciones públicas. Se rodeó de un ejército personal de guardaespaldas, utilizaba automóviles blindados para sus desplazamientos y rara vez dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Simultáneamente, aumentó sus donaciones caritativas y sus apariciones públicas, intentando presentarse como un empresario victimizado por un gobierno hostil. Sin embargo, mientras Eliot Ness y sus agentes desmantelaban sistemáticamente sus destilerías y centros de distribución, otro equipo menos visible pero igualmente implacable, dirigido por el agente del Tesoro Frank Wilson, seguía meticulosamente el rastro de su dinero, buscando evidencias de evasión fiscal, un delito federal mucho más fácil de probar que sus actividades criminales directas. El golpe definitivo llegó en 1931. A pesar de su sofisticada red de protección, Capone fue acusado y procesado por evasión fiscal. En un juicio que captó la atención nacional, la Fiscalía demostró que había recibido enormes ingresos sin declararlos al fisco durante años. Sus intentos de sobornar al jurado fueron neutralizados cuando el juez, alertado de estas maniobras, sustituyó a todo el panel en el último momento. El 17 de octubre de 1931, Al Capone fue declarado culpable y sentenciado a 11 años de prisión federal, una multa de $50 y el pago de aproximadamente $215 en impuestos atrasados más intereses. El hombre que había aterrorizado Chicago durante años había sido derrotado no por las leyes contra el asesinato o el crimen organizado, sino por no presentar correctamente sus declaraciones de impuestos. Los siguientes 7 años vieron a Capone confinado principalmente en la prisión federal de Alcatraz, la instalación de máxima seguridad ubicada en una isla en la bahía de San Francisco, específicamente diseñada para albergar a los criminales más peligrosos del país. Lejos de su base de poder en Chicago y aislado de su red de contactos, el antaño todopoderoso gángster experimentó una dramática caída en su estatus. Los guardias lo trataban como a cualquier otro prisionero, obligándolo a realizar trabajos manuales y sometiéndolo a las mismas restricciones que el resto de reclusos. Peor aún, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente debido a la sífilis que había contraído en su juventud y que nunca había sido tratada adecuadamente. La enfermedad afectó progresivamente su cerebro, causándole demencia, confusión y periodos de comportamiento errático. Liberado anticipadamente en 1939 por razones médicas, Capone ya no era ni la sombra del hombre que había dominado el crimen organizado en Chicago. Gravemente debilitado física y mentalmente, se retiró a su mansión en Palm Island, Florida, donde vivió los últimos 8 años de su vida bajo el cuidado de su familia, especialmente de su esposa Mae. Su cerebro, severamente dañado por la neurosífilis, había regresado a un estado casi infantil, incapaz de reconocer a muchos de sus antiguos asociados y pasando los días tocando banjo o pescando en la bahía. El 25 de enero de 1947, tras sufrir un derrame cerebral y posteriormente una neumonía, Alphonse Capone falleció a la edad de 48 años, un fin anticlimático para alguien que había sido considerado el criminal más poderoso de América. La muerte de Capone marcó simbólicamente el fin de una era en la historia criminal estadounidense. Apenas un año después, en 1948, la organización que había construido fue desmantelada cuando su sucesor, Frank Nitti, junto con otros líderes de la banda, fueron procesados bajo la ley RICO, diseñada específicamente para combatir el crimen organizado. Sin embargo, las estructuras y métodos que Capone había perfeccionado sentaron las bases para la evolución moderna del crimen organizado en Estados Unidos.
Su enfoque empresarial del delito, su habilidad para infiltrar instituciones legítimas y su comprensión de la importancia de la imagen pública serían adaptados y refinados por generaciones posteriores de criminales organizados. A nivel internacional, la figura de Capone se convirtió en el arquetipo del gángster americano, inspirando innumerables representaciones en cine, televisión y literatura. Su combinación de brutalidad y glamour, sus trajes a rayas, su sombrero ladeado y su cicatriz facial se transformaron en la imagen estereotípica del mafioso en la cultura popular global. Películas como El precio del poder, Los intocables y El padrino deben mucho a la narrativa visual y psicológica establecida por la figura histórica de Capone, cuya vida parecía diseñada para el dramatismo cinematográfico, con sus extremos de poder y caída, opulencia y decadencia. Sin embargo, más allá del mito, la historia de Al Capone plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre la sociedad estadounidense y sus leyes, especialmente cuando éstas contradicen los deseos o hábitos de una parte significativa de la población. La prohibición, impuesta por una coalición de reformadores religiosos y progresistas con limitado apoyo popular, creó instantáneamente un mercado negro masivo que solo podía ser abastecido por criminales organizados. Capone, con su visión empresarial, simplemente aprovechó una oportunidad creada por leyes que criminalizaban comportamientos que millones de estadounidenses consideraban normales y deseables. Su ascenso ilustra cómo las prohibiciones impuestas desde arriba, sin un consenso social amplio, suelen generar más criminalidad que la que pretenden evitar. Hoy, casi un siglo después de su reinado, la figura de Al Capone sigue generando fascinación en Estados Unidos y en todo el mundo. Para algunos, representa la encarnación del sueño americano torcido, un inmigrante de segunda generación que, encontrando cerradas las vías legítimas de ascenso social debido a su origen étnico y limitada educación, recurrió a medios ilícitos para alcanzar la riqueza y el poder. Para otros, es simplemente el símbolo de cómo la ambición desmedida, cuando se divorcia de consideraciones éticas, conduce inevitablemente a la destrucción personal y social. Esta dualidad de interpretaciones refleja la complejidad moral de una figura que, más que un simple criminal, se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió el submundo del crimen para convertirse en un símbolo perdurable de una época turbulenta en la historia estadounidense. La caída de Capone demostró la importancia de la persistencia institucional en la lucha contra el crimen organizado. A pesar de haber corrompido extensamente a autoridades locales, la determinación de un pequeño grupo de agentes federales incorruptibles bastó para derribar su imperio aparentemente invulnerable. Este legado institucional, la noción de que ningún criminal está por encima de la ley si las autoridades muestran suficiente determinación y recursos, sigue siendo una de las lecciones más importantes derivadas de su caso. La estrategia de utilizar leyes fiscales para procesar a criminales cuyos delitos más graves son difíciles de probar, pionerizada en el caso Capone, continúa siendo una herramienta fundamental en el arsenal legal contra el crimen organizado contemporáneo. La historia de Al Capone es un estudio sobre las contradicciones de la sociedad americana. Su admiración por el éxito material independientemente de cómo se obtenga, su tendencia a crear normas que no reflejan los deseos reales de la población, y su fascinación por aquellos que desafían abiertamente las convenciones establecidas. Su legado sigue presente en las calles de Chicago, en las instituciones legales estadounidenses y en la memoria colectiva de un país que incluso hoy continúa negociando la delgada línea entre la libertad individual y el orden social, entre la admiración por el éxito material y la necesidad de un marco ético para su obtención.